Hola, buenos días para todos. Esperamos se encuentren muy bien y sanos en sus casas. Queremos agradecer a todas las personas por conectarse y acompañarnos en esto. El tema que abordaremos hoy es sobre los aspectos prácticos del régimen simple. Las conferencistas a cargo son Nacira Lamprea, Sociedad de Servicios Legales y Tributarios, Alba Gómez, directora de Impuestos, y Andrea Balbuena, gerente de Impuestos. Por otro lado, queremos informarles que la sesión debe ser grabada y posteriormente será montada en nuestra página web para que puedan revivir este webinar. Los invitamos a escribir sus preguntas en la caja de preguntas o en el chat para que estas sean respondidas por nuestros expertos. Por último, queremos darle la bienvenida a nuestra Sociedad de Servicios Legales y Tributarios, Nacira Lamprea, quien dará unas palabras de apertura. Adelante, Nacira. Gracias, Daniela. A todos. En primer lugar, queremos darles las gracias por participar nosotros en esta sesión. Como mencionaba Daniela, pues hoy vamos a hablar de aspectos prácticos del régimen de tributación simple. Este es un tema que nos parece que es muy importante y pues por las condiciones que en este momento está viviendo el país, yo sugiero que no lo dejemos de lado, teniendo en cuenta que en algunos eventos puede encontrarse alguna optimización tributaria en materia de la determinación de los impuestos. Entonces, los invito hoy a compartir algunas ideas que deben tener en cuenta para efectos de conocer si deben o no inscribirse en este régimen. Un punto importante es el plazo para inscribirse y someterse al régimen simple es el 31 de julio, o sea, nos queda esta semana, razón por la cual es importante que se evalúe con detenimiento. Bueno, como nos mencionaba Andrea, nos va a acompañar Alba Gómez, Andrea Balbuena, y también nos va a acompañar Kevin Avellaneda en algunos temas o aspectos específicos. Entonces, arrancamos. Vamos a ver en el día de hoy, primero que todo, cuál es el propósito y la estructura de este impuesto. Vamos a hablar acerca de la integralidad. Posteriormente vamos a ver qué impactos esto origina desde el punto de vista del mundo de los impuestos. Vamos a ver algunos aspectos desde el punto de vista de cumplimiento tributario y por último vamos a mirar algunos casos prácticos que yo creo que cuando visualicen toda esta información puede ser una forma de que les ayude a identificar si los beneficia o no los beneficia aplicar o someterse al régimen. Entonces, arrancamos. Primero que todo, desde el punto de vista del propósito y la estructura. Lo primero que tenemos que identificar es que debemos quitarnos de la cabeza el concepto del régimen simplificado. O sea, el régimen simple no tiene nada que ver con el régimen simplificado del impuesto sobre las ventas. Es un régimen completamente distinto, estructurado de una forma muy distinta, que como ya vamos a ver más adelante, integra una serie de impuestos e incorpora otros impuestos. Entonces, lo primero que tenemos que quitarnos de la cabeza es que el régimen simple se asimila al régimen simplificado porque no son dos sistemas completamente distintos. El régimen simplificado, recuerden que era algo que existía con anterioridad en el régimen de impuestos sobre las ventas. Por el contrario, el régimen simple es un régimen que ha sido estructurado para que sustituya el impuesto de renta, incorpore o sustituya también la parte de industria y comercio, como ya lo vamos a ver más adelante, el impuesto al consumo para algunos contribuyentes. Entonces, por eso es supremamente importante aclarar de que no se observan ambos regímenes, o sea, no tengo por qué equipararlos uno al otro. ¿Qué busca el régimen simple? El régimen simple lo que busca es, primero que todo, la formalidad de los contribuyentes, pues todos sabemos los índices que tiene el país desde el punto de vista de informalidad, de evasión de los impuestos. Entonces, este impuesto lo que está buscando es cómo lograr formalizar a todos los contribuyentes y responsables de los distintos impuestos. Lo segundo que busca es simplificar. Todos sabemos que hoy tenemos un mundo de número de obligaciones tributarias. Entonces, presentamos declaración de renta, presentamos declaraciones de IVA, presentamos las declaraciones de industria y comercio. Adicional, tenemos las declaraciones de impuesto al consumo. Entonces, aquí vamos a observar que con el régimen simple, lo que ha buscado el gobierno es tratar de, en una sola declaración y unas declaraciones bimestrales,
lograr incorporar los distintos impuestos en un solo formato. Entonces, con esto busca simplificar y facilitar el cumplimiento de esas obligaciones tributarias y de esta forma reducir el número de las cargas formales que se tienen. Es un modelo de tributación opcional. ¿Por qué razón? Porque el contribuyente puede optar por acogerse al régimen o simplemente quedarse en el sistema normal. ¿El sistema normal cuál es? Hoy los contribuyentes del impuesto de renta tienen que presentar una declaración de renta, tienen que presentar declaraciones de IVA, presentar impuesto al consumo, presentar sus declaraciones de ICA. Ese es lo que hoy está dentro del marco tributario. Pero existe este régimen opcional donde, como les mencionaba anteriormente, el contribuyente puede acogerse al régimen simple, hacer unas liquidaciones de unos anticipos bimestrales que van a incorporar muchos de estos impuestos y tributar y acogerse a la base gravable especial, a las tarifas del impuesto, como ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, es opcional, lo puedo hacer o no. Otro punto importante es, yo puedo acogerme, por ejemplo, en el año 2020, pero si no me funciona, yo puedo optar en el año 2021 por salirme del régimen simple y acogerme al sistema ordinario. Entonces, es un régimen de tributación opcional. Y su periodicidad es anual, pero se debe liquidar un anticipo en forma bimestral en unos formatos electrónicos diseñados para tal efecto. Ahora bien, ¿qué precisiones tenemos que hacer? Primero que todo, recuerden que la primera vez que hablamos de régimen simple en el régimen colombiano fue con la ley 1943 del año 2018, que arrancó a partir del 2019. Todos sabemos que la ley 1943 fue declarada inexequible y entonces aquí lo que encontramos es que se incorpora con la ley 2010 del año 2019, que es la que va a regir para el año 2020. Entonces, ese es un primer punto. No podemos tampoco olvidar que cuando salió la ley 1943, teniendo en cuenta algunas imprecisiones, algunos vacíos que teníamos en la norma, fue necesario que saliera un decreto y este decreto, digamos que trató de cubrir todos estos vacíos en interpretaciones, etcétera, etcétera. Ese decreto hay que mirarlo que fue expedido con base en la ley 1943. Como yo les dije a todos, la ley 1943 fue declarada inexequible y salió el decreto la ley 2010 para regular nuevamente todo este régimen. Entonces, en principio, podríamos estar hablando de que puede existir un decaimiento administrativo de ese decreto, que es el que regula todos estos vacíos. Lamentablemente el gobierno a la fecha no está en mora de sacar ese decreto reglamentario y hoy entonces digamos que los parámetros, los lineamientos son ese decreto que vuelvo y les digo, podemos estar hablando de un decreto que tiene un decaimiento administrativo en la medida en que la ley se cayó a través de la inexequibilidad. Como les mencioné, no reemplaza el régimen simplificado del IVA, son dos sistemas estructurados de impuestos estructurados con dos cosas completamente distintas. Los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional no forman parte ni integran la base de este impuesto simple. Esto es importante. Yo, por decir algo, ejerzo una profesión, soy una profesional independiente, mis ingresos son por honorarios, y en el evento en que yo tenga un ingreso que sea un no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, por ejemplo, la venta de un inmueble con más de 2 años de posesión, aquí la norma me está diciendo que esta clase de ingresos no forman parte de la base para liquidar el régimen simple. Su determinación o su base se determinará de otra forma. La integración del ICA dentro de este régimen incluye el impuesto de avisos, tableros y tasa bomberil, más adelante que en el régimen simple el impuesto de industria y comercio. Entonces, aquí me está diciendo no solamente el impuesto de industria y comercio, sino recordemos que aquí hay varios impuestos complementarios. En el impuesto de industria y comercio tenemos avisos y tableros, si es que tengo anuncios, etcétera, etcétera, y tengo la tasa bomberil. Entonces, todos estos tres conceptos se entienden incorporados para efectos del régimen simple. Y también el sistema integra los aportes del empleador a pensiones como un descuento tributario. Aquí, básicamente, lo vamos a explicar más adelante, pero recuerden que como empleador yo tengo la obligación
de hacer unas cotizaciones al sistema de seguridad social. Aplican la misma exención. Acuérdense que estoy exonerado de aportes para fiscales siempre y cuando cumpla con unos requisitos que ya vamos a ver más adelante. Y básicamente en el régimen simple, ¿cómo se corrige esto? Las compañías o los empleadores continúan haciendo los aportes en la medida en que estén obligados a hacerlo, y se corrige simplemente tomando ese valor de los aportes que se hagan y solicitándolos como un descuento tributario una vez se determina el impuesto de simple. Esto ya lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, digamos que en temas de generalidades y precisiones creo que esas son las que tenemos que considerar. Y a continuación le doy la palabra a Alba Gómez, quien nos apoyará a continuación. Gracias, Nasira. Bueno, entonces hasta aquí hemos visto que el régimen simple de tributación es un sistema opcional, pero entonces la pregunta que viene es, ¿quién puede acogerse a este régimen? ¿Cómo se liquida este régimen? Y a partir de esas preguntas vamos a ir descifrando a quién le conviene inscribirse al régimen. Primero, la gran pregunta es si puedo o no puedo inscribirme al régimen, pero después de esto vamos a ir precisando cuáles son los beneficios y las ventajas del régimen y cómo se liquida, para al final, como lo mencionaba Nasira, pues dar un ejemplo. Entonces, vamos a empezar primero por quiénes pueden acceder al régimen. Entonces, aquí en este primer slide mostramos desde el punto de vista de las personas naturales, es decir, no las empresas, no personas jurídicas, sino personas naturales, qué requisitos deberían cumplir para poderse inscribir en el régimen simple de tributación. El primer requisito es que tiene que ser una persona natural residente. Sabemos que en el estatuto tributario hay varios requisitos, no nos vamos a detener mucho en eso, pero hay varios requisitos para ser residente. Entre ellos, el más común es pasar más de 183 días en un periodo de 12 meses en el territorio colombiano. Solamente entonces las personas naturales residentes pueden acceder al régimen simple de tributación. Y el segundo gran requisito es desarrollar una actividad económica en ejercicio, dice la ley, de la libertad de empresa. ¿Qué significa esto? El régimen simple de tributación está hecho para los empresarios, para las personas independientes. Entonces, quiere decir esto, y ya lo vamos también a ver más adelante, que si, por ejemplo, una persona natural tiene un contrato laboral o una relación laboral y sus ingresos se derivan principalmente o se derivan en alguna medida de esa relación laboral, no podría optar por el régimen simple de tributación. ¿Y qué significa desarrollar una actividad económica en ejercicio de la libertad de empresa? El decreto reglamentario me da unos factores que son indicativos de que yo tengo una empresa. Entonces, por ejemplo, yo dispongo de personal, de bienes inmuebles, de materiales especializados necesarios para desarrollar una actividad empresarial, o tengo un arrendamiento de bienes muebles o inmuebles para realizar esta actividad. Aquí en el chat nos hacían una precisión, muchas gracias por la precisión respecto de si es opcional o no es opcional el régimen simple. De acuerdo, yo decido voluntariamente acogerme, pero la DIAN de oficio puede inscribir a algunos contribuyentes si considera que no han cumplido con sus obligaciones formales o sustanciales de los impuestos que comprende el régimen simple de tributación, que ya vamos a ver cuáles son. Muchas gracias a la persona por la precisión. Entonces les decía que principalmente las personas naturales pueden acceder al régimen simple si son residentes y si realizan una actividad empresarial, una actividad económica empresarial. También la ley me establece un tope de ingresos, máximo son 80.000 UETs en el año inmediatamente anterior. Para este tope de las 80.000 UETs no se tienen en cuenta las ganancias ocasionales. Y la ley, digamos que me trae algunas disposiciones que lo que buscan es evitar que yo cometa abuso en materia tributaria, inscribiéndome en el régimen simple sin tener derecho a ello desde el punto de vista de los ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Yo como persona natural o también como persona jurídica tengo que tener un tope máximo en el año inmediatamente anterior de 80.000 UETs de ingresos. Son ingresos brutos, no ingresos netos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo soy accionista de una empresa y yo lo que digo es,
mire, yo tengo más de 80.000 VTs de ingresos, lo que voy a hacer es que voy a crear unas empresas para diluir de alguna manera los ingresos que yo, digamos, genero durante respecto de determinado periodo grabable. Entonces digo, el año pasado yo ya no cumplí los topes, este año lo que voy a hacer es que voy a facturar parte de mis ingresos por una empresa y la otra parte lo voy a hacer yo como persona natural, de manera tal que en ninguno de los dos casos se alcance a cumplir el tope. Entonces, ¿qué hace la ley para evitar este tipo de situaciones? Entonces, la ley lo que me dice es, si una persona natural es socio de varias empresas que están inscritas en el simple, entonces se van a revisar los ingresos consolidados en proporción a su participación. Entonces, aquí vemos un ejemplo de dos accionistas. Digamos que, supongamos que estas empresas están inscritas en el régimen simple. Si yo soy accionista de estas dos empresas, pues ya solamente por las empresas, pues las dos yo tengo el 50% en cada una, supongamos. Entre las dos empresas van a sumar las 80.000 más no cumpliría con el requisito de los ingresos, con el tope, porque estas empresas, estando inscritas en el régimen simple, pues se suman sus ingresos brutos respecto al porcentaje de mi participación, que en mi ejemplo eran 50% en cada una. Si no están inscritas en el régimen simple, estas empresas, entonces, ¿qué va a pasar? Que se van a revisar los ingresos consolidados en proporción a la participación únicamente si mi participación es superior al 10%. Entonces, en este mismo ejemplo, si yo tengo participación en esta empresa primera de un 5% y en esta empresa lo tengo del 50%, los ingresos de esta primera empresa respecto del que yo tengo participación del 5% no se van a tener en cuenta para revisar si me paso o no me paso del tope. Entonces, estos son ejemplos, mecanismos que trae la ley para saber si una persona natural cumple o no cumple con el tope. También hay otros, por ejemplo, que son respecto de los administradores o gerentes de las empresas. Entonces, otra vez, este señor de este ejemplo es administrador de estas dos empresas, no es accionista, pero es administrador, es decir, representante legal, gerente, pertenece a la junta directiva. Se van a tener en cuenta el 100% de los ingresos de las empresas. Entonces, digamos que este mecanismo creemos que se tuvo en cuenta para evitar, por ejemplo, que en las empresas de familia realmente los administradores son personas, son los dueños de las empresas. Por ejemplo, el papá pone a los hijos de accionistas de las empresas, pero él es el que las administra realmente, el que las gestiona, es el verdadero dueño. Entonces, por eso se incluye este requisito dentro del listado. Si es una persona jurídica o persona natural, en cualquiera de los dos casos hay tres requisitos fundamentales y es estar al día en las obligaciones tributarias, estar al día en las contribuciones del sistema de seguridad social integral y pues inscribirse en el RUT con mecanismos electrónicos de cumplimiento como firma electrónica y factura electrónica. Ya vamos a ver más adelante que uno de los beneficios del régimen simple es que pueden obtener la firma electrónica gratuitamente y también hay un cupo para facturar electrónicamente de manera gratuita. Pero tengo que estar al día. Entonces, si yo me quiero inscribir al régimen simple, lo aconsejable es que yo solicite un estado de cuenta en la DIAN y en las administraciones distritales o municipales en donde yo realizo mis actividades, porque si yo no estoy al día, pues no tengo derecho a inscribirme en este régimen opcional de tributación. Ahora, si quien se quiere inscribir al régimen es una persona jurídica, existen unos requisitos adicionales. El primero de ellos es que los socios de esa persona jurídica tienen que ser una persona natural residente. Es decir, si es una persona jurídica cuyo accionista es otra persona jurídica, necesariamente pues no podría inscribirse en el régimen. O el accionista que sea un no residente. Ya vamos a hacer, si quieren, unos cortes cada vez que terminemos un módulo y paramos para responder algunas de las preguntas, ¿vale? Igual, ahí yo en la presentación estoy viendo algunas, si alcanzo a leer las respuestas, si no, entonces paramos en los módulos para ir respondiendo dudas. Les decía entonces que un primer requisito es si soy una persona jurídica, o sea, una empresa que se quiere inscribir en el régimen simple, mis socios tienen que ser personas naturales residentes.
El otro requisito es que la persona jurídica tiene que ser nacional, de naturaleza societaria, es decir, no podría inscribirse en el régimen simple una entidad extranjera que se volvió declarante en Colombia, por ejemplo, o tampoco podría inscribirse en el régimen una sucursal de sociedad extranjera porque no tiene naturaleza societaria. Tampoco podrían inscribirse sociedades de hecho. Es necesario que sea una persona jurídica inscrita en la Cámara de Comercio. Y adicionalmente, esa persona jurídica que se inscribe en el régimen simple no puede ser accionista de otra persona jurídica. Entonces no podría comprar acciones o no, pues no podría ser accionista de otra persona jurídica, es otro de los requisitos. Ahora, aquí no me voy a detener mucho porque realmente la mayoría de los supuestos bajo los cuales yo no puedo inscribirme en el régimen simple de tributación, pues son lo contrario de los requisitos para inscribirse en el régimen. Ejemplo, no se puede inscribir en el régimen simple una persona jurídica extranjera. Ya dijimos que solamente se podían las nacionales. No se podría inscribir en el régimen simple una persona natural no residente. Ya dijimos que para que una persona natural se pueda inscribir en el régimen simple tiene que ser residente para efectos tributarios. Pero entonces la mayoría de estos requisitos, digamos que son un poco la contraposición de los requisitos que les expliqué anteriormente. Sin embargo, pues esta presentación va a quedar disponible en nuestra página de impuestos en línea, de servicios legales y tributarios en línea, que al final de la presentación les voy a compartir el link para que puedan acceder tanto a esta presentación como a la grabación. Listo, hay algunas actividades taxativas que están en la ley respecto de las cuales el legislador decidió que si la persona jurídica o la persona natural tiene como actividad económica alguna de estas listadas en la ley, pues no podría acceder al régimen simple de tributación. Importación de combustible, fabricación de automóviles, generación, transmisión, distribución o comercialización de energía eléctrica, factoring, etcétera, etcétera. Entonces, estos son unas actividades que están en la ley que pues el legislador decidió que no son susceptibles de ser elegibles para inscribirse en el régimen simple de tributación. Ahora, esto es algo muy importante y vamos entonces a empezar a entrar en materia de este régimen, y es realmente este impuesto o este régimen simple de tributación, ¿qué gravámenes integra o qué gravámenes incorpora? ¿Sí? Entonces, aquí nosotros tratamos de explicar los diferentes verbos rectores que están en la ley. La ley dice que el régimen simple de tributación sustituye, integra e incorpora algunos impuestos. Entonces, vamos a ver qué significa esto. Entonces, ¿qué impuesto sustituye? El régimen simple de tributación sustituye al impuesto sobre la renta. ¿Qué significa sustituye? Que está calculado dentro de las tarifas, que no debe liquidarse de manera independiente y no conserva sus elementos estructurales. El impuesto sobre la renta tiene un hecho generador, tiene una base gravable y tiene unas tarifas y unos sujetos pasivos específicos. Esos elementos estructurales del impuesto sobre la renta no son los mismos del régimen simple de tributación. Y tan pronto yo me inscribo en el régimen simple de tributación, me olvido de esos elementos del impuesto sobre la renta porque está sustituido el impuesto sobre la renta dentro del régimen simple de tributación. Tan es así que ahí había una discusión, por ejemplo, respecto del impuesto al patrimonio, porque la ley 1943, cuando estableció los sujetos pasivos del impuesto al patrimonio, dijo que eran sujetos pasivos los contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta. Entonces, en su momento se generó una discusión de si quienes se inscribían en el régimen simple de tributación, pues eran sujetos pasivos del simple, porque del impuesto al patrimonio, perdón, porque pues al inscribirme en el régimen simple ya no soy contribuyente del impuesto sobre la renta. El caso es que la ley 2010 de 2019, la ley de financiamiento, digamos que modificó de alguna manera o más bien superó ese inconveniente, pero a partir del 2020, porque dijo, son sujetos pasivos del impuesto al patrimonio, los contribuyentes del impuesto sobre la renta y los contribuyentes de los impuestos sustitutivos de este régimen. Entonces ahí ya es clarísimo que este régimen simple de tributación. Respecto del 2019, pues ahí queda la duda. Pero
El caso es que cuando yo me convierto, yo me inscribo en el régimen simple de tributación, ya no tengo que presentar declaración de renta y ya no estoy sujeta a los elementos esenciales de ese impuesto. ¿Qué impuestos integra el régimen simple de tributación? Entonces, ¿qué significa, digamos, allí la palabra integración? Un segundo, yo corro esto para que ustedes puedan ver la presentación. Entonces, los impuestos que están integrados quiere decir que no están calculados dentro de la tarifa, se liquidan de alguna forma de manera independiente, pero están dentro del mismo formulario. Entonces, ¿qué impuestos encuentro yo allí? El impuesto sobre las ventas para las actividades 2, 3 y 4, ya vamos a ver qué significan estas actividades o estos grupos del régimen simple, y el impuesto nacional al consumo. De nuevo, ¿qué quiere decir integra? Que no es que yo tenga las tarifas de estos gravámenes incorporados dentro del régimen. Lo que pasa es que dentro del mismo formulario del régimen simple, por ejemplo, en los anticipos va a haber un renglón o un espacio o varios renglones en donde yo voy a liquidar el impuesto por las ventas y el impuesto al consumo de manera independiente. Es dentro del mismo formulario, por eso está integrado, pero no lo sustituye porque conservan sus elementos estructurales, es decir, el IVA conserva su hecho generador, su base gravable, sus tarifas, todas sus particularidades, al igual que el impuesto nacional al consumo. Lo que ocurre es que para efectos de simplicidad, los contribuyentes del régimen simplificado liquidan esos impuestos dentro de un solo formulario. Y finalmente, respecto a los impuestos que incorpora, tenemos al ICA sobre tasa por bombería e impuestos y avisos y tableros. Entonces, este impuesto, digamos, este impuesto de industria y comercio, para las personas que no saben, pues es un impuesto de orden territorial al que yo estoy sujeto como persona natural o como persona jurídica por la realización de actividades industriales, comerciales o de servicios. Decimos que es un impuesto de orden municipal porque los sujetos activos, quienes recaudan el impuesto y quienes son, incorporan, digamos, ese impuesto en sus acuerdos municipales son los municipios, y en el caso de Bogotá, pues el distrito de Bogotá. Entonces, lo que hizo el régimen simple de tributación es incorporar el impuesto a industria y comercio, es decir, sí está calculado dentro de las tarifas. Más adelante vamos a hacer unas precisiones en cada uno de estos impuestos. Nos vamos a detener a explicar un poco más, pero aquí queríamos darles como un panorama general de qué significa que el régimen simple de tributación sustituye, integra e incorpora impuestos sobre la renta, ICA, impuesto nacional al consumo y el impuesto sobre las ventas. En el siguiente slide, entonces vamos a ver cuáles son los beneficios de inscribirse en el régimen de tributación. Antes de entrar en materia de cada uno de estos impuestos que les acabo de mencionar, cómo se liquidan y qué significan, digamos, a profundidad estas palabras. Entonces, si yo me inscribo en el régimen simple de tributación, voy a tener las siguientes ventajas. Primero, no voy a estar sometido a retención en la fuente a título de impuesto de industria y comercio, a título de renta, y pues a título de IVA sí, siempre y cuando se cumplan, digamos, unos requisitos que ya vamos a ver en el capítulo de IVA. Pero ¿esto qué significa? Que voy a tener mayor flujo de caja, no voy a estar sometido a retención en la fuente. Recordemos que la retención en la fuente es el mecanismo anticipado que tiene la administración de recaudar los impuestos. Por ejemplo, cuando como persona natural yo presto un servicio como profesional independiente, supongamos en mi profesión, bajo abogada, presto una asesoría, supongamos que yo no tuviera un contrato laboral con Price, sino que presto una asesoría como independiente, la agente de retención va a tener que recaudar anticipadamente el 11 o el 10% a título de impuesto sobre la renta, y también va a tener que recaudar anticipadamente a título de impuesto de industria y comercio una retención en la fuente si es agente de retención. Si yo soy del régimen simple de tributación y a la persona a la que yo le estoy prestando el servicio o le estoy vendiendo bienes, yo le acredito con mi RUT que yo pertenezco al régimen simple, esa persona no me practica retención en la fuente. Adicionalmente, si yo me inscribo en el régimen simple de tributación, tampoco
tengo la obligación de convertirme en agente de retención. Son muy eventuales los casos en los que las personas naturales son agentes de retención, pero todas las personas jurídicas son agentes de retención, por lo menos de impuestos sobre la renta. Entonces, esto es una obligación formal que implica que yo todos los meses tenga que presentar una declaración en donde cuando a mí me presten servicios o me vendan bienes, yo tengo que anticipar ese impuesto, hacer ese recaudo anticipado, y es una obligación personal, formal, que pues implica la presentación de las declaraciones de manera mensual y pues operatividad dentro de la compañía. Entonces, yo, si me inscribo en el régimen simple de tributación, ¿qué va a pasar? Ya no voy a ser agente de retención de impuesto de industria y comercio. Respecto del impuesto sobre la renta, solamente actuaré como agente de retención respecto de los pagos laborales. Es decir, cuando yo le voy a pagar el salario, o más, no el salario, el ingreso laboral a mi trabajador, en ese momento voy a tener que practicar retención. Pero si yo celebro operaciones con prestadores de bienes o servicios, no tengo que practicar retención a título de impuesto sobre la renta. Sí voy a continuar siendo agente de retención de IVA si cumplo los supuestos establecidos en la ley, de eso no me voy a salvar, y en Impuesto Nacional al Consumo no hay retención. Tercer beneficio, estos los reunimos en uno solo porque todos son de renta, pero son bien importantes. Primero, exoneración de aportes para fiscales. Esto es un beneficio que en realidad existe para todas aquellas personas jurídicas contribuyentes de impuestos sobre la renta que tengan trabajadores que devenguen hasta 10 salarios mínimos mensuales vigentes mensuales. Si yo tengo unos trabajadores que están en ese estatus, yo estoy exonerado del pago de aportes para fiscales. En el régimen simple de tributación, ese beneficio va a continuar existiendo. Aportes para fiscales y aportes también a la seguridad social en salud. Adicionalmente, este también es un beneficio del impuesto sobre la renta. Yo voy a poder tomar como descuento tributario en mi anticipo bimestral del régimen simple los aportes que yo hago a pensión para mis trabajadores. Yo aporto a pensión para mis trabajadores y ese dinero me lo voy a poder tomar como descuento, siempre y cuando eso no me afecte en la porción del impuesto de industria y comercio. También esto lo vamos a ver más adelante, pero para que se queden con la idea de que hay un descuento tributario de la pensión que yo le realizo a favor de mis trabajadores. Y adicionalmente voy a poder tomar como descuento tributario el 5% de los pagos electrónicos que me hagan a mí a través del sistema financiero. Ahora, el tercer requisito, que también tiene que ver con la simplificación de los deberes formales, es que yo no voy a tener que presentar una declaración independiente de ICA, de renta o de Impuesto Nacional al Consumo. Ya lo decíamos, y de IVA también. En los anticipos bimestrales tampoco voy a tener que liquidar o presentar una declaración independiente de IVA. Como les decía, ya no voy a tener que presentar, por ejemplo, si yo como abogada presto mis servicios de asesoría en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, en Cartagena, bueno, tengo clientes en varias ciudades del país, yo no estoy en el régimen simple de tributación, yo tengo que irme a la normatividad de cada una de esas jurisdicciones municipales a establecer cómo hago para liquidar mi declaración de impuesto de industria y comercio y adicionalmente pues las reglas propias de cada municipio. En el caso de que yo me inscriba en el régimen simple de tributación, pues voy a tener que presentar una declaración consolidada, que es la declaración del simple con los anticipos bimestrales. Ya no me voy a tener que preocupar a ir a presentar declaraciones en todos los municipios. Tampoco voy a tener que presentar declaración de renta y tampoco declaración de impuesto nacional de consumo. Y como les mencionaba, pues si me inscribo en el régimen simple, pues tengo la firma electrónica gratuita que me la provee la DIAN. Ahora le voy a dar la palabra a Kevin para que nos cuente el tema de la estructura del impuesto. ¿Cómo se liquida el impuesto bajo el régimen simple de tributación o cuáles son pues sus elementos esenciales? Ok, muchas gracias, Alma. Entonces, en primer lugar, para la estructura de impuesto tenemos el hecho generador. El hecho generador es entendido como la obtención de ingresos brutos susceptibles de incrementar el patrimonio del contribuyente en el periodo graduable.
Entonces, ahora la base gradada puesta por los ingresos brutos, ordinarios y extraordinarios. Ahora bien, la pregunta será, ¿qué clase de ingresos tengo que tener en cuenta para analizar si clasifico o no? Para, pues, si cumplo con los requisitos para acceder al régimen simple de tributación. Entonces, la reglamentación ha sido enfática en mencionar que los ingresos a tener en cuenta para esta ocasión tienen que ser los ingresos fiscales. Y en cuanto a su realización, pues se seguirán las normas establecidas en el artículo 27 y artículo 28 del Estatuto Tributario, esto es, realización del ingreso para los no obligados a llevar contabilidad y la realización del ingreso para los obligados a llevar contabilidad. Luego de esto, se tiene que tener en cuenta que no se restará o se va a detraer los ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional. E igualmente no va a ser parte del proceso de depuración del impuesto los ingresos por ganancia ocasional. Bueno, ¿y por qué no? Porque estos ingresos no van a ser parte del proceso de depuración del impuesto unificado bajo el régimen simple. Porque el impuesto de ganancia ocasional se va a liquidar de manera independiente. Esto es, no va a ser parte del formulario, bien sea tanto el recibo electrónico simple ni para la declaración anual del impuesto, sino que se va a liquidar conforme a las reglas especiales establecidas en el impuesto complementario de ganancias ocasionales. Y por otro lado, si bien hemos hablado de cuáles son los ingresos que se deben tener en cuenta y que lo que conforma la base gravable del impuesto, es necesario mencionar qué beneficios o qué descuentos se puede tomar el contribuyente que quiera el impuesto. Entonces, la ley ha establecido que solamente existen dos descuentos a tener en cuenta. Esto es, los aportes a pensión a cargo del empleador. Entonces, los aportes a pensión a tener en cuenta son principalmente de aquellas personas vinculadas mediante un contrato laboral al empleador, a la persona que pretende acceder a la ley de tributación. Y igualmente, pues, que de esa persona o de ese trabajador del que se predica se está haciendo el aporte a pensión, digamos como que contribuya o colabore a la generación del ingreso o a la actividad productora de renta del contribuyente. Y por último, entonces, otro descuento a tener en cuenta va a ser el ingreso percibido a través de tarjetas crédito o débito o cualquier medio electrónico de pago. Voy a profundizar un poco en esta parte y es en lo siguiente. Pues digamos, teniendo en cuenta cómo es el comercio en la actualidad, pues se pueden realizar pagos a bonos en cuenta a través de estos medios electrónicos de pago. Entonces indicó la ley que el 0.5% por concepto de el 0.5% de esos valores pagados a través de medios electrónicos de pago podrán ser tomados como descuento. Ahora bien, ¿qué es un medio electrónico de pago? Medio electrónico de pago es entendido el sistema por el cual, digamos, se satisface una obligación a través de mensaje de datos y en el cual interviene una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Luego de lo anterior, es necesario, digamos, o es una recomendación que se les hace a las personas que estén interesadas en acceder a este régimen, que una vez siguiendo esta estructura y siguiendo este proceso de depuración, también hagan de manera paralela un ejercicio en el cual tengan que liquidar el impuesto de renta bajo el sistema ordinario. Y entonces, haciendo este ejercicio paralelo con el ejercicio del impuesto simple, es que ellos podrán determinar cuál es el sistema que pues, le va a ser más beneficioso a sus intereses. Gracias. Vale, entonces, ya sabiendo, digamos, la estructura del impuesto, entonces ahora vamos a ver las tarifas. Entonces, aquí vemos, como les contaba, existen unos grupos para el régimen simple de tributación que me van a determinar varias cosas. La primera, cuál es la tarifa que me va a aplicar, y la segunda, mis responsabilidades respecto de los impuestos que integran, sustituyen o componen el régimen simple de tributación. Entonces, el grupo 1 está compuesto por tiendas pequeñas, mini mercados, micromercados y droguerías.
ahí nosotros pusimos entre comillas o entre paréntesis con un asterisco grande, incorpora el IVA. Ya vamos a ver más adelante por qué, y de hecho eso está en algunas de las preguntas que leía en el chat. Dentro de este grupo las tarifas van del 2% al 11,6%. Son tarifas progresivas dependiendo, digamos, del nivel de ingresos que tenga esa persona jurídica o esa persona natural que pertenece a este grupo. El segundo grupo son actividades comerciales al por mayor, servicios técnicos y mecánicos, actividades industriales, telecomunicaciones y demás. Es decir, este es el grupo, es grupo de actividades un poco en donde predomina el factor material sobre el intelectual, perdón, y también es el grupo default, es decir, si yo me doy cuenta que mi actividad no está listada en los 4 grupos, entonces yo liquido el impuesto bajo este grupo, en donde las tarifas son del 1,8% hasta el 5,4%. Tengamos en cuenta que estas tarifas fueron modificadas por la más reciente reforma tributaria que fue incorporada en la ley 2010 de 2019. El siguiente grupo son servicios profesionales, consultorías, científicos, donde predomina el factor intelectual, incluidas las profesiones liberales, es decir, ahí están los contadores, los abogados, los médicos, donde prime el factor intelectual en la prestación del servicio, pues estará en estas tarifas. Estas subieron también con la reforma pasada. Dependiendo del nivel de ingresos, las tarifas van del 5,9 al 14,5. Después viene el cuarto grupo, que aquí lo dividimos en dos, que son actividades de transporte. Las tarifas van del 3,4 al 7%, pero también están las actividades de expendio de comidas y bebidas. Estas también hacen parte del cuarto grupo, pero las pusimos aparte porque pues aquí yo también tengo que tener en cuenta en mis cálculos el impuesto nacional al consumo, que la tarifa es del 8%. Entonces, estas son las tarifas y los grupos. Bueno, entonces, antes de irnos a la parte de integralidad, me voy a ir un segundo a las preguntas para aclarar, digamos, las dudas que se tengan hasta esta sección. Entonces, Jorge nos pregunta, el artículo 907 del Estatuto Tributario nos dice cuáles son los impuestos que sustituye, integra e incorpora el régimen simple de tributación, pero ahí no está el IVA, al igual que el impuesto de ganancia ocasional. Entonces, esta pregunta la vamos a responder aquí en el capítulo de integralidad cuando hablemos del IVA, pero solamente te anticipo, Jorge, que nosotros incluimos dentro de la integralidad al impuesto sobre las ventas, porque al final el IVA se liquida dentro del mismo formulario del impuesto bajo el régimen simple de tributación en los anticipos bimestrales. El decreto reglamentario que existe ya, Nasira lo explicó al comienzo, este decreto que fue pedido en el 2019 incluía el IVA dentro de los impuestos que se integraban, porque en su momento se entendía que los del grupo 1 tenían incorporado el impuesto sobre las ventas. Hoy en día estos del grupo 1 son considerados no responsables. Entonces, para esta presentación nosotros quitamos el IVA de los impuestos que incorpora, pero lo dejamos dentro de los impuestos que lo integran, porque finalmente el IVA no es ajeno al régimen simple de tributación, sobre todo para los contribuyentes que pertenecen a la categoría o al grupo 1, es decir, tiendas pequeñas, mini mercados, las tiendas de barrio, peluquerías, etc. Ya lo vamos a ver con más profundidad aquí en la integralidad. David dice, si el plazo es el 31 de julio y hay obligaciones en mora con las administraciones tributarias territoriales y desea pagar con el beneficio tributario consagrado por el decreto ley 678 de 2020, ¿tendría que renunciar a él? Pues esta pregunta no es fácil. Yo pienso que sí. El decreto ley 678, para los que no saben, incorporó unas facilidades de pago para efectos de los impuestos nacionales y algunos territoriales para los contribuyentes que se encontraban en mora, para que puedan acceder a unos acuerdos de pago. Si nosotros miramos el texto de estos decretos ley, de este decreto ley nos damos cuenta
que habla de los contribuyentes que se encuentren en mora. Entonces, así yo llegue a un acuerdo de pago con la administración tributaria y yo me acoja a plazos excepcionales, pues yo estoy en mora hasta que yo no cumpla con esta obligación tributaria. Con lo cual yo creería, pues sin perjuicio de que lo miremos más a fondo, que es complejo sostener que no estoy en mora si accedía a este beneficio. Me tendría que poner al día y pagar todos mis impuestos e inscribirme en el régimen simple. Yo creo que es difícil sostener que no estoy en mora si me acogía a este decreto ley. Jorge pregunta, ¿no pueden pertenecer al simple las personas naturales residentes que configuren los elementos propios de un contrato realidad laboral? Hay personas que dicen que el contrato realidad laboral en ciertos aspectos difiere del contrato laboral. ¿Qué opinión tienen ustedes? Entonces, a ver, la diferencia entre el contrato realidad y el contrato laboral, básicamente es que en el contrato laboral yo tengo un documento formal en donde las partes acuerdan que se rigen bajo una relación laboral establecida en el Código Sustantivo del Trabajo. En el contrato realidad no hay un documento formal escrito, pero se configuran los tres elementos esenciales de una relación laboral, que son salario, prestación personal del servicio y subordinación. Entonces, en la medida en que las autoridades tributarias identifiquen que yo puedo decir que es que yo tengo con una persona, por ejemplo, de nuevo en el supuesto en el que yo presto servicios legales como abogada, y yo tengo una secretaria y yo le digo a ella, mire, yo no le voy a hacer firmar un contrato laboral, sino que firmemos un contrato de prestación de servicios. Pero pues yo le pago todos los meses, acordamos un valor, un salario para que le pague todos los meses, ella tiene que cumplir un horario, ella tiene que cumplir unas órdenes, etcétera, etcétera, pues eso configura un contrato realidad, a pesar de que a ese contrato le pongamos el título de prestación de servicios, pues es un contrato laboral, realidad, a eso es lo que se refiere la ley. Listo, hasta acá tengo las preguntas. Sin embargo, todas las que nos están haciendo en el chat, ahorita al final de la sesión les voy a dar un correo electrónico en donde ustedes nos pueden escribir y vamos a resolver las preguntas más frecuentes del régimen simple de tributación, si les parece bien, para en aras del tiempo, porque ya van a ser las 10 y nos queda harto tema por ver. Sin embargo, envíen las preguntas a través del chat, a través de, a medida que vayamos desarrollando la presentación, vamos respondiendo algunas. Y como les digo, al final les dejo un correo electrónico para poder responder preguntas. Listo. Entonces, ahora sí nos vamos a adentrar en cada uno de los impuestos que hacen parte de este régimen simple de tributación para ver cuáles son las diferencias o los aspectos más relevantes a tener en cuenta en cada uno de ellos. Kevin, si me puedes seguir enviando porfa las preguntas y pues entonces al final vamos respondiéndolas. Entonces, bueno, la siguiente diferencia respecto del impuesto sobre la renta y el régimen simple de tributación, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, son primero las tarifas. La tarifa general del impuesto sobre la renta es del 32%, para personas jurídicas, y para personas naturales son tarifas progresivas que van entre el 19 y el 39%, mientras que las tarifas del simple empiezan en 1,8 y terminan en 15%. Obviamente aquí la diferencia es que en el impuesto sobre la renta yo liquido mi gravamen bajo una utilidad, mientras que en el régimen simple yo liquido mi gravamen bajo los ingresos brutos y tengo solamente derecho a los descuentos que ya les mencioné. Personas jurídicas y trabajadores independientes que pues liquiden su impuesto bajo las rentas no laborales tienen la posibilidad, como les contaba, de descontarse costos y gastos que guarden relación con su actividad productora de renta y descontar deducciones, descuentos, rentas exentas, etcétera, que están en el estatuto tributario. Mientras que en el régimen simple no tengo esa posibilidad, solamente tengo el descuento de los pagos a pensión a cargo del empleador y el tema que les comentaba, Kevin, de las tarjetas crédito y débito. Y bueno, y aquí está el tema de la discusión que les comentaba, el impuesto al patrimonio, pero estas son las diferencias. Vamos a ver al final que para las personas naturales, unos ejemplos muy prácticos tanto para personas naturales como para jurídicas, para entrar en estas precisiones, a ver si a una persona le conviene o no le conviene entrar en el régimen simple de tributación, por lo menos desde el punto de vista numérico. Desde el punto de vista de retención en la fuente de título de impuestos sobre la renta, ya vimos que por regla general los inscritos en el simple pues no son agentes de retención,
y dijimos que regla general porque la excepción son pagos laborales, pero acá hay algo muy importante y es que quien presta el servicio o vende el bien debe practicar autorretención. Ya habíamos dicho que uno de los beneficios es que las personas que están inscritas en el régimen simple no están sometidos a retención en la fuente, pero entonces se crea una nueva obligación por parte de las personas jurídicas que realicen operaciones con personas que pertenecen al régimen simple de tributación, y es que si les realizan un pago o no en cuenta, susceptible de estar grabado con el impuesto sobre la renta, van a tenerse que practicar autorretención en la fuente. Y para que es una nueva autorretención en la fuente. Y para que esta proceda, pues que quien presta el servicio debe ser agente de retención. Si era ya autorretenedor, no debe modificar nada, pero si no era agente de retención, pues tiene que cambiar la parametrización de sus sistemas para poder practicar esta nueva autorretención en la fuente. Respecto del impuesto sobre las ventas, entonces, esto es bien importante porque ha generado muchísimas confusiones este tema del IVA en el régimen simple de tributación por todos los cambios normativos que han existido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el año 2018 para atrás, nosotros teníamos el régimen común y el régimen simplificado del impuesto sobre las ventas. Si yo cumplía con los requisitos para pertenecer al régimen simplificado, simplemente no tenía que facturar IVA en la prestación de mis servicios o en las ventas de bienes. Entonces, ¿cuáles eran estos requisitos? Perdón, los repasamos rápidamente. Que en el año anterior o en el año en curso no tenga ingresos provenientes de la actividad grabada, tenía que tener o tengo que tener ingresos inferiores a 3.500 VTs, no tener más de un establecimiento de comercio, no realizar actividades bajo franquicias, no ser usuarios aduaneros, no tener contratos iguales o superiores a estos 3.500 VTs y lo mismo de este mismo tope de 3.500 VTs para las consignaciones bancarias. Entonces, estos eran los requisitos, digamos, que existían en el 2018 para pertenecer al régimen simplificado. ¿Qué pasa? Llega la ley 1943 de 2018 y esta ley dice, mire, ya no vamos a tener régimen simplificado y régimen común. Ahora lo que vamos a tener es régimen de responsables de IVA y no responsables de IVA. Y cuando estableció los requisitos para ser del régimen de no responsables de IVA, adicionó uno. Y entonces dentro del numeral 7, artículo 437, dijo que no sea responsable del régimen simple. Entonces, apenas esto ocurrió tan pronto como fue emitida la ley 1943, entonces se generó una confusión muy grande porque entonces todo el mundo dijo, quiere decir que solo por el hecho de inscribirme en el régimen simple de tributación me convierto en responsable de IVA. Bueno, esto generó bastantes inconvenientes y personas pues que decidieron no inscribirse en el régimen, pero posteriormente fue emitido el decreto 1468 de 2019 y dijo, mire, digamos, esta fue una solución como no muy ortodoxa, porque pues el decreto reglamentario no puede estar en contravía de lo que dice la ley, pero pues nadie se iba a poner a demandar este decreto, pero lo que dijo el decreto es, mire, este numeral 7 que dice que como requisito para ser responsable de IVA no tengo que estar inscrito en el régimen simple, realmente se refiere es a las actividades del grupo 1, porque en el grupo 1 el IVA está ahí como incorporado dentro de la tarifa del régimen simple de tributación. Como quien dice, si usted pertenece al grupo 1, usted se convierte en responsable de IVA automáticamente, pero eso no significa que usted tenga que empezar a facturar IVA, porque el IVA ya está incorporado dentro de las tarifas simples. Sin embargo, como les digo, esto fue mediante decreto reglamentario, también existieron varios conceptos de la DIAN aclarando este punto, hasta que fue emitida la ley 2010 de 2019, y entonces, y aquí digamos me devuelvo un poquito a la pregunta que hacía Jorge, o David, y es que la ley 2010 de 2019, ¿qué fue lo que hizo? Cogió este numeral, el 7, y lo eliminó. Y lo que dijo fue, mire, ¿sabe qué? Los del grupo 1 no son responsables de IVA. Y los del grupo 2, 3 y 4, pues van a ser responsables o no responsables como todo el mundo, como cualquier cristiano. Si cumple con los requisitos para ser de régimen de no responsable, pues no será responsable.
y si no los cumple se convertirá en responsable de IVA. O sea que del grupo 2 a 4 le aplica el régimen general, pero los del grupo 1 por ley no son responsables del impuesto. Entonces es cierto que este régimen simple de tributación no incorpora ya el impuesto sobre las ventas, porque no es como en el 2019 que se entendía que el IVA estaba metido dentro de las tarifas, sino que simplemente los del grupo 1 no son responsables de IVA. ¿Qué significa no ser responsables de IVA? Pues que yo no tengo que liquidar los anticipos de IVA, o el IVA dentro de los anticipos bimestrales. Yo no tengo que facturar IVA, ni puedo recaudar IVA, ni tengo que presentar declaraciones periódicas o anuales de IVA, y pues no estoy sometido a retención en la fuente, por regla general, a retención en la fuente de IVA. Ahora, esos son los del grupo 1, que ya dijimos que son peluquerías, supermercados, mini mercados, tiendas pequeñas, etcétera, etcétera. Las personas que pertenecen de los grupos 2 al 4 tienen que mirar si cumplen los requisitos para ser no responsables de IVA. Si yo no cumplo los requisitos, como cualquier persona jurídica o natural, ¿qué tengo que hacer? Adicionar IVA y presentar declaraciones de IVA. Los responsables de IVA pues son agentes de retención cuando adquieran bienes y servicios grabados de inscritos del simple que sean responsables, y tendría que presentar mis declaraciones anual consolidada y pues el anticipo bimestral de IVA. De nuevo, si yo cumplo con los requisitos para ser no responsable de IVA, pues me va a pasar lo mismo que le pasa a los del grupo 1, y es que no tengo que declarar IVA, ni recaudarlo, ni facturarlo, etc. Entonces, esa es la precisión que queríamos hacer respecto del impuesto sobre las ventas. Vamos ahora para el impuesto de industria y comercio. Entonces, ¿qué precisión? Esto también es otra duda bien grande, y les voy a decir por qué antes de irme al slide. Los municipios tienen, y los distritos especiales tienen una autonomía respecto a la distribución, recaudo y pues digamos que una autonomía respecto de sus rentas, las rentas que les son asignadas. Y una de estas rentas es el impuesto de industria y comercio. A pesar de lo anterior, estos contribuyentes se encuentran supeditados a la ley. La ley marco del impuesto de industria y comercio es la ley 14 de 1983, que bueno, que ha sido modificada un montón de veces, pero es la ley la que establece los elementos esenciales y el marco del impuesto de industria y comercio. La ley 1943, y eso fue replicado con la ley 2010 de 2019, dijo, miren, a pesar de la autonomía de los entes territoriales respecto de sus propias rentas, el impuesto de industria y comercio va a quedar incorporado dentro del régimen simple de tributación. Pero digamos que se requiere adopción respecto de cada uno de los municipios para que estos también establezcan unas tarifas simplificadas del impuesto de industria y comercio. Porque a pesar de que el impuesto, la tarifa, o bien el total del impuesto de industria y comercio está incorporado dentro de las tarifas del simple, los municipios que tenían más bien, empecemos desde el 2019, tenían un año para incorporar respecto de sus respectivas jurisdicciones el impuesto de industria y comercio dentro, digamos, de sus acuerdos municipales. ¿Qué pasó? Algunos municipios se incorporaron o incluyeron el impuesto de industria y comercio en sus acuerdos, pero otros no. Entonces, el plazo ahora con la ley 2010 de 2019 es que hasta el 31 de diciembre de 2020 los municipios tienen para incorporar el simple dentro de los municipales. Si no lo incorporan, ya del 2021 en adelante, el impuesto de industria y comercio, pues ahí sí se va a liquidar en una sola declaración, con el régimen, con el impuesto bajo el régimen simple de tributación. Entonces aquí la precisión es que les hacíamos haciendo esta introducción es, el ICA se integra dentro del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación, ya lo dijimos, está incorporado dentro de la tarifa. Pero los consejos municipales tienen que proferir acuerdos para establecer tarifas únicas de ICA consolidados. Entonces, durante el 2020 y ahora se extendió, durante el 2019 y ahora se extendió durante el 2020, todavía el ICA no está incorporado dentro de las tarifas del simple porque le están dando tiempo a los municipios para que lo incorporen dentro de sus tarifas y dentro de sus acuerdos municipales. A partir del 2021 ya va a quedar incorporado. Entonces ustedes, digamos, se preguntarán, las personas que están en este curso se preguntarán, bueno, eso significa que yo voy a pagar, aparte
el impuesto bajo el régimen simple de tributación y aparte voy a tener que pagar ICA? Digamos que la respuesta es sí y no. ¿Por qué sí? Porque formalmente voy a tener que presentar las dos declaraciones. Pero en sustancia, cuando yo presente la declaración del simple, yo voy a poder restar lo que pagué de ICA. O sea que en plata no voy a pagar doble, porque el régimen simple de tributación, cuando presente la declaración, me va a dejar restar dentro del componente de ICA lo que yo ya pagué en la respectiva jurisdicción o varias jurisdicciones municipales. Esto solamente, digamos que es un año de transición, como les digo, ese año de transición antes era 2020, se extendió a 2020, pero a partir de 2021 ya me voy a tener que olvidar de presentar esas dos declaraciones. Se mantiene la autonomía de los territoriales para fijar los elementos estructurales del ICA. Lo hemos dicho, los elementos estructurales pues son el hecho generador, ya sabemos que con el simple el hecho generador lo mencionaba Kevin, es la obtención de ingresos, mientras que en el ICA el hecho generador es la realización de actividades comerciales, industriales o de servicios. Allí siempre que hacemos estas capacitaciones aclaramos que no todo ingreso está grabado con ICA. Existen discusiones respecto de algunas rentas pasivas como los dividendos, los intereses o por ejemplo la diferencia en cambio, que hay teorías, hay posiciones que de acuerdo con las cuales estos ingresos no están grabados con ICA porque no implican la realización de actividades comerciales, industriales o de servicios. Con lo cual, pues esto no estaría grabado, o más bien es una diferencia entre el hecho generador del simple y el ICA. Listo. Les decía que otra diferencia entre el impuesto de industria y comercio y el régimen simple de tributación es la base gravable. En el régimen simple de tributación la base gravable son los ingresos brutos, mientras que en el impuesto de industria y comercio pues solamente la base gravable son ingresos ordinarios y extraordinarios, pero no incluyo los ingresos provenientes de actividades exentas, excluidas o no sujetas. Devoluciones, rebajas, descuentos, ingresos por exportaciones de servicios, por ejemplo, exportaciones de bienes y ventas de activos fijos, entre otros. Acá les ponía yo el tema que les expliqué hace un momento respecto a los tiempos de implementación. Y como les decía, pues el plazo está hasta el 31 de diciembre del 2020 para que los municipios integren el ICA al impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. Mientras ello no ocurra, pues yo podré descontar el impuesto de industria y comercio que yo pague en las respectivas jurisdicciones municipales. Listo. Impuesto al consumo. Entonces, recordemos que el impuesto nacional al consumo y el que está integrado, hay digamos que varios generadores del impuesto nacional al consumo, pero el que está integrado aquí en el régimen simple de tributación es el relativo al expendio de comidas y bebidas en varios restaurantes y cafeterías. Entonces, si yo tengo un restaurante y yo cumplo con los requisitos para pertenecer al régimen simple, me inscribo, no voy a tener que presentar una declaración aparte de impuesto al consumo, sino pues esta lo voy a liquidar dentro del régimen, dentro del anticipo y declaración anual del régimen simple de tributación. Para pertenecer al régimen de los responsables del impuesto nacional al consumo, pues no es requisito, no estar inscrito en el simple, pero los responsables, digamos que tienen que determinar si cumplen con las condiciones o no de ser responsables del impuesto nacional al consumo. El impuesto al consumo continúa con la tarifa del 8% y es independiente a la tarifa del impuesto unificado bajo el régimen de tributación simple y se declara y paga en la misma declaración como les comentaba. Aquí durante el año 2020 hay una precisión que les queremos hacer y es que recordemos que el decreto 682 debido a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, estableció una exención del impuesto nacional al consumo hasta el 31 de diciembre de 2020. Entonces, pues esta tarifa del 8% no se va a tener que liquidar por lo menos por este año desde que fue emitido este decreto. Bueno, estas eran las precisiones que queríamos darles respecto de cada uno de los impuestos. Ahora vamos a ver
qué impactos qué impactos existe cuando yo me inscribo en el régimen simple de tributación y cómo interactúan las personas que están inscritas en este régimen con los demás contribuyentes. Entonces, bueno, acá lo que quisimos es darles como un resumen o una secuencia lógica que debe seguir una persona que contrata con otra que pertenece al régimen simple de tributación. Entonces, si quien recibe, aquí voy a empezar por esta columna, si quien recibe los servicios o adquiere los bienes de un contribuyente del régimen simple es una persona jurídica, lo primero que se tiene que preguntar para saber cómo comportarse con esa persona del régimen simple es si es una tienda, un mini mercado o una peluquería. Porque si pertenece a ese grupo, que es el grupo 1, simplemente yo no le voy a practicar retención en la fuente de IVA. Y tampoco le voy a practicar retención en la fuente a título de impuestos sobre la renta. Aquí pusimos ICA con un asterisco porque ya les mencionaba que el 2020 y el 2019 pues, fueron unos años de transición. Durante estos años sí tengo que practicar retención en la fuente de ICA, a menos de que el municipio ya haya incorporado el régimen simple de tributación dentro de sus tarifas. Entonces continúo practicando retención. Si me doy cuenta que no es una tienda, no es un restaurante, ni nadie que pertenezca al grupo 1, entonces simplemente lo que tengo que determinar es si la actividad está grabada o no está grabada con IVA. Si sí está grabada con IVA, entonces pues voy a tener que practicarle retención en la fuente de IVA. Si no está grabada con IVA, no voy a practicar retención en la fuente de IVA. ¿Por qué no tengo que mirar si cumple con los requisitos de ser responsable en este primer supuesto? Porque pues todas las personas jurídicas son responsables. Para pertenecer al régimen de no responsable tienen que ser personas naturales. Entonces pues aquí simplemente si está grabado pues le practico retención en la fuente de IVA. Y pues ya de nuevo volvemos a que renta nunca le voy a practicar a menos de que sea un pago laboral. Y ICA, solamente a partir del 2021, a menos de que el municipio pues haya incorporado el simple dentro de su acuerdo municipal respectivo. Ahora, si es una persona natural, pues voy a tener que seguir exactamente la misma secuencia lógica. Es decir, si es una tienda o alguien que pertenezca al grupo 1, ya sé que no voy a tener que practicarle nunca retención en la fuente de IVA, pero si no es una persona que pertenezca al grupo 1, pues tengo que determinar si la actividad está grabada o no está grabada con IVA. Si no está grabada con IVA, no le practico retención obviamente, pero si sí está grabada con IVA, entonces pues tengo que mirar si cumple con los requisitos para ser responsable o no ser responsable de IVA. Y si cumple con los requisitos para ser no responsable, no le practico retención, y si no, pues le practico retención. Esto es como una secuencia que quisimos darles para que ustedes sepan cómo comportarse respecto de personas que están inscritas en el régimen simple de tributación. Reciben servicios o compran bienes de estas personas. ¿Cómo sé? Pues le tengo que pedir el RUT. Si ya esa persona en el RUT tiene inscrita la responsabilidad del régimen simple de tributación, pues miro este cuadro para ver si le practico o no le practico retención en la fuente de IVA. Ahora, este siguiente cuadro es lo contrario, es alguien del simple prestándole servicios o vendiéndole bienes a una persona común y corriente. Entonces, si quien presta el servicio o vende el bien es contribuyente del simple, pues esa es una persona jurídica, pues en ese momento se tendría que practicar la autorretención en la fuente a título de impuestos sobre la renta. Entonces, como les decía, esto es, yo recibo servicios de una persona que pertenece al régimen simple, y aquí es, yo le presto servicios a alguien que pertenece al régimen simple. Entonces, como esa persona no me va a practicar retención en la fuente a mí, yo me tengo que autorretener, ¿sí? Si soy persona jurídica. Si soy persona natural y le estoy prestando servicios a alguien del simple, solamente me voy a tener que autorretener si cumplo con los requisitos para ser agente de retención, perdón. Los contribuyentes del régimen especial no se van a tener que practicar esa autorretención a título de impuestos sobre la renta, y pues aquí existe una duda bien grande respecto de los no residentes. Es decir, si un no residente le presta servicios a alguien del régimen simple de tributación, pues se genera
un inconveniente que todavía no se ha solucionado, desafortunadamente no se solucionó con la ley 2010 de 2019, y es lo siguiente. Por regla general, las personas que son no residentes no están obligadas a presentar declaración de renta en Colombia si perciben ingresos de fuente nacional, siempre y cuando se les practique retención en la fuente, que están en un rango de artículos. Entonces, por regla general, si se le practica al no residente retención en la fuente, entonces no va a tener que venir y presentar declaración, pero si no se le practica, se genera la obligación formal de venir y declarar. Como los contribuyentes del régimen simple no están obligados a practicar retención en la fuente, entonces se genera la duda, pues de si entonces eso convertiría en declarantes a los no residentes. Nosotros hasta el momento vemos que sí, no vemos cómo salirse de esta obligación. ¿Tú vas a mencionar algo, Kevin? No, no, señora. ¿No? Ah, bueno, perdón. Bueno, listo. Bueno, ahora entonces vamos a ver los temas de cumplimiento tributario y entonces allí le doy la palabra a Kevin. Bueno, muchas gracias. Entonces, para temas de inscripción, tenemos que tener en cuenta en primer lugar que el periodo gravable del impuesto unificado al régimen simple está comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, por regla general. ¿Por qué digo esto? Porque hay ciertas excepciones. Caso en el cual, por ejemplo, cuando una sociedad es constituida durante el año gravable, entonces este es el periodo gravable y se quiere acoger al régimen simple. Entonces, bajo ese entendido, el periodo gravable estará comprendido desde la fecha de constitución hasta el 31 de diciembre. O en caso contrario, cuando la sociedad deje de existir, entonces pues hasta el momento en que pues digamos como que finiquite, sí, como que finalice su existencia jurídica, entonces hasta ese momento estará comprendido el periodo gravable de dicha entidad que estaba digamos como registrada en el régimen simple. Ahora bien, el plazo que tienen para acogerse los contribuyentes, como bien lo mencionamos al inicio de esta charla, para el año 2020 será hasta el 31 de julio, pero para los demás periodos fiscales será hasta el 31 de enero del correspondiente año. Entonces, ahora bien, ¿cómo tienen que realizar ese proceso de inscripción? Entonces, si la persona ya, si digamos si es una persona jurídica y si ya existe, pues nada más tiene que actualizar el RUT antes del 31 de enero del año en que decida ejercer la opción. Si por el contrario, si se va a inscribir por primera vez, entonces en la solicitud de inscripción en el RUT tiene que dejar expreso que pues tiene la intención de acogerse al régimen simple, inscribiendo el código definido o el código de la responsabilidad. Ahora bien, esta inscripción puede realizarse a través por la web de la página de la DIAN, e igualmente, digamos, vale hacer la aclaración o la precisión que no es necesario que la persona que se decida acoger este régimen, bien sea persona natural o persona jurídica, no es necesario que tenga que realizar de manera anual alguna actualización respecto de su responsabilidad en el régimen simple. ¿Por qué? Porque si una persona, digamos, ya se inscribió y quiere permanecer allá por tiempo indefinido, solamente basta que al momento de acogerse al régimen, pues haya actualizado su responsabilidad RUT, es decir, no tiene que actualizar esa responsabilidad anualmente. Sin embargo, solamente lugar actualización cuando la persona, digamos, siente entendido que no continuará en el régimen simple. Esto por un lado es respecto a la inscripción voluntaria. Ahora también hay una inscripción de oficio que es el que realiza la DIAN. Esto porque se presenta al inicio de la presentación se mencionó que pues digamos la intención de este régimen es como simplificar y contribuir a la formalización y al cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la DIAN obviamente al hacer los ejercicios de cumplimiento puede, digamos, encontrar que hay algún contribuyente que no ha presentado sus declaraciones tributarias. En ese orden de ideas, al contribuyente que no haya cumplido con esto, entonces podrá inscribirlo de oficio en el régimen simple de tributación. Y este contribuyente que haya sido inscrito de oficio tendrá que permanecer por lo menos 2 periodos gravables. ¿Por qué decimos por lo menos 2 periodos gravables? Porque la norma indica que el contribuyente como mínimo tendrá que permanecer hasta el periodo gravable siguiente al periodo gravable en el cual fue inscrito. Entonces, pues digamos, como de esa interpretación, pues se deduce que en términos, como digamos, más escuetos, tiene que permanecer 2 años.
Ahora bien, entonces, luego de mencionar esto, entonces pues quisiera seguir como a la siguiente diapositiva. Gracias. Entonces, como bien sabemos, el registro simple es un impuesto de declaración anual, pero de liquidación de anticipos de manera bimestral. Entonces, bajo ese entendido, con la diapositiva que estamos mirando, vemos que aquí se encuentran agrupados, por una parte, el periodo grabable, que como les mencioné, es del 1 al 31 de diciembre. Y adicionalmente, pues digamos, se encuentran clasificados los bimestres por los cuales el contribuyente del simple tendrá que liquidar el anticipo del impuesto. Y listo, gracias. Aquí, Listo. en este punto, es importante mencionar qué sucede en la siguiente diapositiva, Alba, por favor. Es importante mencionar que qué sucede, como ahorita estamos en un periodo transitorio, es decir, tengo plazo para inscribirme hasta julio 31 para el año 2020. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si yo he venido presentando mis declaraciones, me han practicado retenciones en la fuente, he pagado impuestos de industria y comercio, etcétera, etcétera, retenciones por ICA? Entonces la norma que establece una situación excepcional y es, ahorita tocaría presentar, si yo me inscribo ahorita para julio, tengo que presentar una declaración, una liquidación que incorpore todo lo que ha ocurrido desde enero hasta el mes de junio. Y si me han practicado retenciones en la fuente, entonces tengo derecho a descontarlas. Si me han practicado retenciones a título de ICA, también tengo derecho a descontarla. Pero tengo que presentar, digamos, una declaración parcial por lo que va corrido hasta la fecha. Listo, Alba. De acuerdo. Bueno, aquí en el siguiente slide les queríamos mostrar cómo se calcula el anticipo del régimen, el anticipo del régimen simple de tributación. Entonces, lo primero que tengo que hacer es determinar los componentes que hacen parte de mi declaración. Entonces, tengo un componente de ICA bimestral, un componente del simple nacional, un componente del impuesto nacional al consumo si mi actividad es la realización o la venta en expendio de comidas y bebidas en restaurantes. Y pues está el componente de IVA, siempre y cuando pertenezca a los grupos 2, 3 y 4. Ya vimos que el grupo 1 no son responsables y pues que eso cumpla con los requisitos de ser responsables de IVA perteneciendo a estos grupos. Entonces, ¿cómo hago para determinar el componente de ICA bimestral consolidado de todos los municipios? Entonces, tomo los ingresos brutos de mi municipio, lo multiplico por la tarifa y pues voy a tener la posibilidad de restar las exenciones, exoneraciones, descuentos por pronto pago y bueno, y todas las particularidades que tiene el impuesto de industria y comercio en este municipio y las retenciones y autorretenciones practicadas antes de pertenecer al simple. Después, entonces, calculo el anticipo del simple. ¿Cómo hago para calcular el anticipo del simple? Tomo los ingresos brutos del bimestre y le resto los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y lo multiplico por la tarifa. A ese valor le voy a restar el componente de ICA bimestral consolidado. Entonces, el valor que liquide en primer lugar lo voy a restar aquí. También voy a poder restar los aportes a pensiones a cargo del empleador durante el bimestre, los saldos a favor de la declaración anual del simple del periodo inmediatamente anterior, si presenté declaración del simple o voy a presentar declaración del simple por el 2019, y las retenciones y autorretenciones que me practicaron antes de entrar al simple. Aquí respecto de las retenciones y autorretenciones, una aclaración, y es las que yo puedo restar acá son las que me practicaron antes de inscribirme en el régimen. ¿Por qué? Pues porque el impuesto sobre las rentas de periodicidad anual, si a mí ya me practicaron una retención en la fuente, pues la voy a poder, a título de renta, antes de pertenecer al simple, la voy a poder restar acá. Pero si ya estando en el simple a mí me practican retenciones en la fuente, o sea, una vez yo ya tengo mi responsabilidad en el RUT, me practicaron retención en la fuente no debiéndomela practicar, en ese caso lo que va a ocurrir es que a mí me va a tocar solicitar la devolución de la retención en exceso, no es que la pueda descontar acá. Ustedes saben que
para los contribuyentes del impuesto sobre la renta, yo puedo restar las retenciones practicadas, o más bien solicitar la devolución de las retenciones practicadas en exceso al agente de retención, enviándole una carta manifestando que esas retenciones en la fuente no me las voy a tomar en mi declaración. Entonces, si es una equivocación, tengo que seguir ese procedimiento. Pero si son las retenciones practicadas antes de pertenecer al simple, entonces sí se pueden restar aquí en los anticipos bimestrales. Y después de hacer este cálculo, pues determino mi impuesto nacional al consumo y pues mi impuesto sobre las ventas. Como yo les decía, estos son casillas independientes. Impuesto nacional al consumo no se va a liquidar por el año gravable 2020, o por lo que queda del año gravable 2020, pues por el decreto legislativo extraordinario que mencionamos hace un momento. Listo. Ahora, ¿cómo hago para determinarme impuesto simple? Ya la declaración anual. Entonces, tomo el componente del ICA anual consolidado de todos los municipios, que va a ser pues la sumatoria de lo que yo he declarado bimestralmente, de lo que yo he anticipado bimestralmente, y le resto el saldo a pagar o el saldo a favor. Entonces, las retenciones o las autorretenciones practicadas antes de pertenecer al simple y los anticipos realizados durante el periodo. Después determino el componente simple, que serán los ingresos gravados por tarifa, y después determino el componente que el decreto denomina impuesto neto simple. Entonces, el impuesto neto simple lo calculo restando el componente ICA anual, los aportes a pensiones, el 0,5 por concepto de ventas o prestación de servicios realizados a través de los sistemas de tarjetas de crédito o débito, y pues eso me va a dar un valor a pagar o un saldo a favor. Como les decía, las ganancias ocasionales se liquidan de manera independiente, así como el impuesto nacional al consumo. Bueno, entonces, habiendo visto esto, vamos a ver con Andrea Balbuena unos casos prácticos para que ustedes vean, para el caso tanto pues de personas naturales o jurídicas. Creo que el de las jurídicas lo explico yo, lo explica Andrea, pero aquí con unos casos prácticos o unos casos de la vida real vamos a ver el impacto y en qué casos conviene o no conviene inscribirse en el simple. Entonces aquí le doy la palabra a Andrea. Gracias, Albita. ¿Me escuchan? Sí, ahí te oímos. Bueno, perfecto, mil gracias. Bueno, a lo largo de la charla hemos visto las principales bondades del régimen simple de tributación. Alba ya lo ha descrito perfectamente. Hay dos características fundamentales. Las tarifas en el régimen simple son diferenciales de acuerdo a la actividad que se desarrolla y son tarifas más bajas de las que encontramos para una persona natural en el régimen ordinario de impuestos sobre la renta y para una persona jurídica, ¿sí? Otra característica fundamental que hemos visto es que la base gravable, la forma del cálculo de base gravable en impuesto simple es mucho más sencilla. Parto de ingresos brutos y prácticamente lo único que puedo descontar sería un ingreso no constitutivo de renta. Mientras que en el régimen ordinario, pues todos sabemos que de pronto el cálculo de la depuración es un poquito más complicado, porque vamos a incluir deducciones, rentas exentas, costos, gastos. Esto no ocurre en el régimen simple de tributación. Entonces, para efectos de tomar la decisión de si debo o no inscribirme en el régimen simple, se recomienda hacer cálculos hipotéticos de cuál sería la situación de determinado contribuyente. Cada contribuyente es un monto diferente. Esto es lo que vamos a mostrar a continuación. Son básicamente 4 cálculos en los cuales vamos a ver los dos elementos, uno de los dos elementos esenciales del tributo, la base gravable y la tarifa. Entonces, este primer ejemplo muestra un profesional que ejerce una profesión liberal de forma independiente. Este tipo de profesional clasifica dentro del grupo 3 del régimen simple. Recordemos que en el grupo 3 están aquellas actividades en donde prima el factor intelectual. Entonces, aquí en nuestro ejemplo estamos hablando de una persona que tiene 120 millones de pesos al año, cuyo único alivio tributario corresponde a los aportes a salud y pensión que esta persona hace como profesional independiente. Recordemos que un independiente pues debe realizar
aportes al sistema de salud y pensión. Entonces, la aporte tiene la connotación de ser considerado ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Entonces, en este primer ejemplo, vemos que la base gravable en los dos sistemas es idéntica. Y vemos principalmente la diferencia se da en la tarifa. Fíjense que bajo régimen simple, este profesional independiente tendría un impuesto de 6.272.000 versus un impuesto de 16.951.000 en el régimen de impuesto sobre la renta. Entonces, hay una primera conclusión y es que cuando la situación del contribuyente es tal que haciendo el cálculo bajo los dos sistemas, su base gravable es la misma, le conviene por supuesto irse en el régimen simple. ¿Por qué? Porque el régimen simple tiene una tarifa mucho menor. Aquí vamos a mostrar una situación distinta y aquí queremos mostrarles bueno, cuándo me conviene no trasladarme al régimen simple. Entonces, seguimos con el profesional independiente que tiene un ingreso de 120 millones de pesos, pero la gran diferencia acá es que este profesional independiente tiene la forma de disminuir su base gravable a tal punto que su impuesto sobre la renta es bastante menor comparado con el régimen simple. Entonces, en nuestro ejemplo, este profesional independiente pues tiene sus aportes a salud y pensión como independiente, tiene costos y gastos asociados a su actividad, los cuales se encuentran soportados, y además tiene rentas exentas y deducciones que llegan al valor máximo permitido por ley en impuestos sobre la renta. Dentro de estas rentas exentas y deducciones podemos encontrar eventualmente un interés por crédito de vivienda, un pago por medicina prepagada, un GMF, todos estos valores que me permiten disminuir la base gravable en impuestos sobre la renta. Entonces, aquí en este caso específico, vemos que a este profesional no le convendría pasarse al régimen simple, pero es por la sencilla razón que con todos los alivios tributarios que puede utilizar, el impuesto sobre la renta logra disminuir su base gravable a un punto tal que su impuesto es menor al régimen simple. Aquí quiero hacer una pausa y decirles, esto no se va a ver en todos los casos. Esto solo se va a ver en ingresos pequeños o ingresos que cuando ustedes vean la tarifa progresiva de impuestos sobre la renta para una persona natural, se van a dar cuenta, según el artículo 241, que es una tarifa que tiene varios escalones, por decirlo así. Nosotros tributamos desde el 0 al 39% y precisamente en este ejemplo encontramos que una base gravable de 1.286 VTs se encuentra en las partes más bajas de la tabla progresiva de impuestos sobre la renta para personas naturales. Es por esa razón que su impuesto es más bajo que el del régimen simple. Ahora, en el siguiente ejemplo vamos a ver cuando yo ya tengo un ingreso superior que me conviene entonces pasarme al régimen simple. Este es otro ejemplo. También profesión liberal, grupo 3 en régimen simple. Estamos asumiendo que esta persona pues ya dobla los ingresos de nuestro ejemplo anterior. Estamos hablando de alguien con 240 millones de pesos al año. También obligado a hacer aportes a salud y pensión como independiente, costos y gastos, y rentas exentas y deducciones hasta el valor máximo permitido por ley. Fíjense que logra disminuir su base gravable en impuestos sobre la renta de forma importante. En este caso específico, vemos que le conviene bastante pasarse al régimen simple. ¿Por qué? Porque ya en este punto vemos que la tarifa progresiva de impuestos sobre la renta de persona natural va a superar su situación particular en el régimen simple. Fíjate que en el régimen simple quedó con una tarifa del 5,9%, igual a la de nuestro ejemplo anterior cuando estábamos hablando de un ingreso de 120 millones. Aquí les estoy hablando de un ingreso de 240 millones y su impuesto o su tarifa sigue siendo el 5,9%. Entonces, en este ejemplo particular, fíjense que haciendo los cálculos se puede ver de forma interesante cuando a esta persona ya le conviene dar el salto al régimen simple, porque por más alivios tributarios que tenga en el régimen ordinario,
ya el impuesto en el régimen ordinario va a ser más alto que el simple. Sí, aquí Andrea, aquí valdría la pena hacer una aclaración. Recuerda que una de las modificaciones que se introducen con la ley 2010, específicamente en el caso de los profesionales independientes, es que van a tener que optar por la renta exenta del 25% o los costos y gastos. Entonces, esto es uno de los elementos que es importante también considerar para el año 2020. Gracias, Nasira. Bueno, el último ejemplo, gracias, Alba. Aquí ya estamos hablando no es de una persona natural, sino estamos hablando de un taller de mecánica automotriz. Este taller de mecánica se encuentra clasificado en el grupo 2 del régimen simple, aquellas actividades en donde no prima el factor intelectual, sino prima más bien el factor material y técnico. Aquí sí queremos mostrarles un ejemplo bastante sencillo. Es un taller de mecánica con 360 millones de ingresos anuales y alivios tributarios de alrededor de 120 millones, que es la tercera parte de su ingreso. Dentro de esos alivios tributarios, llámense deducciones, rentas exentas, costos y gastos. Fíjense que en impuestos sobre la renta, para persona jurídica, acá ya estamos poniendo un ejemplo año grabable 2020 con tarifa del 31%. Fíjense el impuesto anual tan alto, 74.400.000, versus un impuesto en régimen simple de tan solo 7.920.000 pesos. ¿Por qué pasa esto? Porque la tarifa del grupo 2, 2,2%, es bastante benéfica para este tipo pues para estas personas que clasifican en este grupo, para estas personas jurídicas. Y además de estos 7.920.000, recordemos lo que dijo Kevin y Alba a lo largo de la charla. Yo puedo descontar el 0,5% de aquellos pagos que recibí por medios electrónicos y adicional puedo descontar los aportes a pensión que hice sobre mis empleados. Entonces, eventualmente en este ejemplo, los 7.920.000 puede ser aún así una cifra más baja con estos dos descuentos que les estoy comentando. Entonces, en este caso particular, el mensaje es, por supuesto, que el régimen simple es una muy buena opción para este ejemplo. Aquí respecto de las personas jurídicas y respecto de las personas naturales independientes que tienen derecho a deducir los costos y gastos, creo que también el mensaje va, como lo decía Andrea, a que cada caso particular toca analizar cada caso particular. Aquí toca también ver el nivel de rentabilidad, porque aquí estamos viendo que esta persona tiene, en el ejemplo número 4, pues tiene unos alivios tributarios de 120 millones de pesos. Pero puede que tenga unas deducciones o unos costos gigantes que hagan que su utilidad sea mucho menor y en esa medida su impuesto sea menor. Entonces, en personas jurídicas y en profesionales independientes, o por lo menos en personas jurídicas, para no meterme en el tema de personas naturales, lo que va a importar es el nivel de rentabilidad de la compañía y a cuántos costos y deducciones tiene derecho. Y esa precisión de tiene derecho es bien importante, porque yo puedo decir que mi rentabilidad es bajísima y que mis costos y deducciones son gigantes, pero ojo que ahí tengo que cumplir con los requisitos generales para tomarme los costos y deducciones que están en el artículo 107. Tengo que contar con factura de documento equivalente, tengo que demostrar que esos costos y deducciones tienen que tener relación de causalidad con mi impuesto sobre la renta. Y pues no todo el mundo es igual de juiciosos guardando facturas, expidiendo documentos equivalentes. Entonces, si es una compañía, digamos, bien ordenada, que tiene sus costos y su rentabilidad bien bajita, pues obviamente no le va a convenir desde el punto de vista meramente de pago de mayor o menor impuesto inscribirse en el simple. Pero si es una persona que no tiene soportados esos costos y deducciones, pues se puede olvidar perfectamente de estar guardando todas estas facturas, todos estos comprobantes, de mirar a ver si cumplo o no con el requisito,
etcétera, etcétera, y pues tributa una tarifa mucho menor bajo una base de ingresos brutos. Bueno, aquí alguien estaba preguntando que si para el tema del descuento tributario por pagos electrónicos, transferencia bancaria sirve. Pues yo creo que en teoría sí, porque pues es cualquier medio electrónico realizado a través de las entidades bancarias o más bien las entidades vigiladas por alguna superintendencia financiera. Entonces, pues sí serviría. Tengan en cuenta que esta presentación fue realizada también con base en el decreto reglamentario que fue expedido en el 2019, que como mencionaba Nasira, en teoría tiene decaimiento. Sin embargo, lo que está haciendo el gobierno respecto de estos decretos es reexpedirlos nuevamente y pues nosotros esperamos que sean expedidos pues en los mismos términos. Pero tenemos que esperar a que salga de nuevo pues el decreto del régimen simple. Allí solamente una aclaración y pues hay una posición de acuerdo con la cual los decretos reglamentarios del año pasado no pierden vigencia, no tienen decaimiento, porque la ley 2010 de 2019 replicó en su integridad pues la mayoría, por lo menos del régimen simple, con excepción de las tarifas, en sustancia lo que tenía la ley 1943, pero pues ya la posición que ha adoptado el Ministerio de Hacienda y la DIAN a través de sus conceptos es que estos decretos tienen decaimiento. Entonces toca esperar a ver qué nos dice el nuevo decreto del régimen simple de este año. Finalmente, en este slide les vamos a hablar de la exclusión del régimen. Si la persona fue inscrita en el régimen simple de oficio, solamente puede solicitar su exclusión si durante el periodo gravable se encuentra al día. Ya les decíamos al comienzo de la presentación que la DIAN puede inscribir de oficio a los contribuyentes incumplidos. Pues si fue inscrito de oficio, tiene que permanecer en el régimen por lo menos durante 2 periodos gravables. Incumplimiento de los requisitos sobrevinientes. Entonces, si yo estaba en el régimen simple y en el siguiente periodo gravable o durante el periodo gravable supero el tope de ingresos, pues me tengo que salir del régimen, tengo que actualizar el RUT, los anticipos se imputan a renta y el ICA pues se imputa al municipio. Bueno, hasta aquí tenemos entonces nuestra presentación. Como les comenté, voy a mandar en el chat mi correo electrónico y el de Kevin para cualquier pregunta que tengan. Ay, no sé cómo escribir acá. Ya. Para cualquier pregunta que tengan, Kevin, si tú puedes, porfa, mandar los correos mientras yo les muestro la página. También, como les decía, nosotros en nuestra página vamos a subir este video junto con la presentación para todas las personas que participaron en este webcast. Los invitamos también a inscribirse en nuestro periódico gratuito Tax and Legal Times, PwC Tax and Legal Times. Aquí ustedes pues van a poder acceder a todas las noticias gratuitamente en materia legal, laboral, aduanera, tributaria. Esta es nuestra página. Si por favor alguien también lo puede, Kevin, lo puedes mandar al chat. Y al final de la página pues está la opción de inscribirse gratuitamente, solamente incluyendo el correo electrónico y llenando unos datos muy sencillos. Nuestro periódico se encuentra dividido por días. El lunes es de personas naturales y tributación internacional. El martes es cuando hablamos del régimen simple y mandamos todas las noticias de actualizaciones respecto del régimen. El miércoles, derecho corporativo, comercio exterior y aduanas, fusiones y adquisiciones, y así cada uno de los días tenemos noticias. Como les digo, este es un periódico diario, electrónico, para que se animen a inscribirse. También tenemos nuestra sección de Tax Leaks, en donde nuestros expertos hablan de determinados temas, de los temas más relevantes del momento. Y también para mostrarles pues el estatuto tributario de Price. En este momento estamos en una promoción que consiste en adquirir el estatuto tributario 2019 y 2020 con un precio especial. Estas promociones están también aquí en esta página. Y pues incluimos este combo porque sabemos que ya empieza la temporada de rentas de personas naturales. Y pues obviamente para preparar la declaración de renta de 2019 van a necesitar el estatuto de 2019.
Por la compra del Estatuto Tributario 2019, ustedes también pueden acceder, pues no solamente a la versión física que les llega a sus casas, sino también pueden acceder a esta versión virtual que les estoy mostrando en este momento. Aquí ustedes pueden buscar por artículo, por palabra clave. Todos esos artículos tienen notas PwC, tienen doctrina de la DIAN, jurisprudencia actualizada a la que ustedes pueden acceder. Por ejemplo, aquí entre el artículo 160 del Estatuto Tributario, perdón, yo me meto alguno, por ejemplo, del régimen simple, 908, 912, del régimen simple, para mostrarles cómo ustedes en la versión virtual del Estatuto Tributario acceden a la doctrina y a la jurisprudencia. Ay, me tiré. A ver. En 904 seguro hay doctrina y jurisprudencia. Listo, entonces miren, ustedes aquí pueden acceder, esta es la norma, ahí están las concordancias. Si yo le doy clic me voy directamente al decreto reglamentario. ¿No se está viendo la... ¿No se está viendo la pantalla? Ahí estaba hablando yo sola. A ver, ahí me aparece que lo estoy compartiendo. Les voy a compartir entonces, mientras tanto, la página en el chat, para que ustedes la conozcan. Y pues para que nos envíen las dudas al correo electrónico. No sé por qué no se está viendo la página, no sé si Sebastián o Daniela me pueden ayudar. A ver, espérenme un segundo, lo intento de nuevo. Para mostrarles, porque me parece importante, interesante que lo vean. Ahí sí está entrando. ¿Ahí ya lo ven? Sí, ahora sí, gracias. Gracias, perdón. Les decía que esta es nuestra página, entonces yo estaba hablando sola. Les voy a mostrar rápidamente el periódico. Esta es el micrositio del Tax and Legal Times, el que les contaba que es un periódico diario totalmente gratuito que les llega a sus correos electrónicos. Les contaba que teníamos aquí divididos cada día de la semana con un impuesto, que ustedes pueden acceder al Tax and Legal Clip, que son videos cortos en donde les explicamos los diferentes gerentes, directores y socios de Price, explicamos los temas más relevantes que se están discutiendo en ese momento. Y también les mostraba el estatuto tributario. Les comentaba que a través de la página pueden acceder al combo para comprar el estatuto tributario 2019 y 2020, ahorita que estamos en temporada de personas naturales. Les decía que les quería mostrar rápidamente cómo es nuestro estatuto tributario virtual para que se animen a adquirirlo. A ver, aquí me metí al artículo 206, viene el artículo, la ley creadora, pueden acceder directamente a la ley. Y adicionalmente, nosotros hemos trabajado en incluir en cada uno de los artículos la doctrina y la jurisprudencia más relevante. Si ustedes hacen clic en cualquier concepto que está mencionado en cada uno de los artículos, que aquí están los vigentes y los más importantes, o los que nosotros en Price hemos considerado más importantes, haciendo clic ustedes pueden directamente acceder a la ficha del concepto donde está la tesis jurídica, el resumen, qué conceptos hay relacionados, y pues está el PDF para acceder directamente al concepto de la DIAN. Entonces, pues quería compartirles esto para que se animen a adquirir el estatuto tributario y pues sobre todo también en el correo electrónico. Entonces te doy ya la palabra, Nacira, para el cierre de la charla. No, muchísimas gracias, Alba, Kevin y Andrea. Como les comentaba inicialmente, me parece que es un sistema donde el gobierno le está apostando a todo el tema de eficiencia, simplicidad. Creo que es una oportunidad para que cada uno evalúe si realmente le conviene o no le conviene. Lastimosamente no podemos hacer afirmaciones en forma general. Cada situación en particular debe analizarse para saber si realmente su tarifa de impuesto puede ser menor, pero en principio hemos encontrado que el sistema sí tiene bondades que pueden favorecer a los contribuyentes.
Insisto, el plazo es el 31 de julio para poderse acoger para el año grabable 2020. Por otro lado, queremos simplemente, aquí encuentran un slide donde tenemos unas próximas sesiones donde están cordialmente invitados. Tenemos para el martes 28 efectos laborales e impositivos de inconstitucionalidad del decreto sobre alivio de aportes a pensión. Recordemos el fallo de la semana pasada por parte de la Corte Constitucional. El miércoles 29 vamos a hablar de planificación de sucesión en empresas de familia. Y el viernes 31 de julio, actualización tributaria en la economía digital. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Nasira, y también a nuestros expertos por compartirnos su conocimiento y de experiencia frente a este tema tan importante. Así como le dijo Nasira, vamos a tener sesiones a partir de mañana. En un rato les enviaremos las memorias junto con la información y el link de inscripción por si están interesados en participar a partir de mañana. Y nada, muchas gracias a todos por su participación. Hasta pronto.